de mucha tensión, sin ninguna duda, las próximas. Está en nuestros estudios la congresista Sigrid Bazán. Y comencemos por ahí, Sigrid, por este tema del indulto a Alberto Fujimori. ¿Cuál es la posición de ustedes? Me refiero en general a la gente de izquierda y en particular la tuya y la de la agrupación a la que tú perteneces. Sí, gracias, Nicolás. Y creo que este es un momento importante para hablar de algo que lo comentabas, creo, con tu invitado anterior, pero que ha sido un abuso político o una jugarreta desde el 2017. Porque en realidad este proceso del indulto, y creo que ya la memoria es frágil, se negociaba, como tú decías, con Kenji Fujimori cuando Keiko Fujimori no quería este tipo de indulto para su padre. Y ahí tuvimos al fenecido Moisés Mamani grabando con su reloj las negociaciones para los votos a cambio del indulto, es decir, de humanitario no tuvo nada. Y a raíz de esa negociación o de esa compra de voluntades con el señor Kuczynski en el 2017, tuvimos 2 pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos poniendo en regla al Estado peruano, porque sí, pues, los órganos jurisdiccionales internos acatan lo que dicen las convenciones internacionales, en este caso la Convención Americana. Entonces, Nicolás, acá no se trata de odios, acá no se trata de opiniones políticas, acá se trata de hacer valer una jerarquía, ¿no es cierto?, institucional, internacional a la que está sujeta el Estado peruano, pero que además señala un camino para el indulto que lamentablemente no se ha cumplido, no se ha seguido y no se ha solicitado. Es claro, decir, porque detengamos un minuto ahí, Sigrid. La Corte Interamericana lo que está diciendo no es no le den el indulto, lo que está diciendo es, un momentito, antes de darle el indulto hay que cumplir una serie de requisitos, que son, entiendo, lo que tú vas a leer, ¿no es cierto? Es lo que demanda la Corte. Correcto, y además, Nicolás, sumado a esto está el hecho de que hay ciertas consideraciones previas a dar un indulto humanitario para casos como, por ejemplo, el de Alberto Fujimori, que comprometen delitos de lesa humanidad. Yo escuchaba al señor Torres, y debo corregir, que aquí no se trataba de una sentencia por delitos de lesa humanidad. El problema, porque la tipificación que se usa en la sentencia es de homicidio, de secuestro, es que lesa humanidad no se incorpora a nuestro Código Penal hasta en el año 98. Pero en realidad, la propia sentencia desarrolla que por el contexto y la forma en la que fueron cometidos esos delitos constituyen delitos de lesa humanidad. Entonces, no hay que engañar tampoco a la población o desinformarla. Y lo segundo es que la Corte plantea, con respecto a este tipo de temas, que se evalúe qué impacto social tendría la liberación anticipada de una persona condenada por ese tipo de delitos. Evalúa verificar la situación de salud del condenado. Esta verificación, Nicolás, desde el 2018 se ha verificado y el señor Alberto Fujimori siempre ha tenido acceso a rehabilitación, a cardiólogo, etcétera, de médicos, y además se habla de enfermedad terminal, pero no ha sido terminal porque ya se habla de enfermo terminal hace más de 10, 15 años. Entonces, eso también es un tema que no se verificó y que la Corte observó con respecto a las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en relación al indulto. No se ha pagado la reparación civil con respecto a la condena. La conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad no ha sido de ningún tipo de disculpa, mea culpa o reconocimiento. Y finalmente el tema de la rehabilitación. Es decir, son una serie de cosas que plantea la Corte que no solo no se están cumpliendo, sino que además, en respeto a la memoria de las víctimas, lo que se está haciendo es un juego político de una figura que lamentablemente todavía sigue siendo muy dolorosa para partes del país que ya van a cumplir un año, Nicolás, de la masacre en Puno, en Ayacucho, un año, que además son regiones que llevan décadas sufriendo este tipo de violaciones y atentados contra los derechos humanos, ¿no? De atrás. Ya, pero ¿qué puede ocurrir? Porque el gobierno, en este momento la decisión está en manos del gobierno de Dina Boluarte y de Alberto Otárola, hay que decirlo, porque así como no puedes hablar de Fujimori sin Montesinos, no puedes hablar de Dina Boluarte sin Otárola, ¿no? Mira, tienen que tomar una decisión, o acatan lo que les ha dicho anoche, yo lo he copiado literalmente, se abstenga de ejecutar la orden del TC. Es lo que les ha dicho la Corte Interamericana anoche. Correcto. Pero el Tribunal Constitucional les ha dicho ayer, en la tarde, ¿no es cierto?, ejecuten, ¿no? El presidente de la Corte se ha, digamos, pronunciado de tal manera que se espere antes de ejecutar a que la Corte se pronuncie evaluando toda la resolución del TC. No es que el TC falla y se libera a Alberto Fujimori a la hora, al minuto, al segundo siguiente. Entonces, esa evaluación que haga la Corte es la que ha dicho el presidente de la Corte, tiene que esperarse. Mientras tanto, no puede ser liberado el señor Alberto Fujimori. Lo que yo creo, Nicolás, es que aquí ha habido serios problemas en las consideraciones del TC. También te escuché mencionarlo introductoriamente con respecto a
quienes han fungido de abogados de Alberto Fujimori no pueden pues, pronunciarse sobre un indulto con respecto a Alberto Fujimori de manera imparcial. Eso creo que ha ocurrido en el TC y eso podría ser materia de una denuncia constitucional que en la bancada la estamos evaluando incluso dentro de los propios congresistas. O sea, Gustavo Gutiérrez Tixe participa como amicus curiae, se llama, ¿no es cierto? Es decir, cuando un abogado que no está ejerciendo directamente la defensa presenta argumentación que puede ser usada para la defensa para sostener sus argumentos. Él ha dicho que él se ha pronunciado ante el proceso en la Corte por el caso Fujimori en relación al tema del indulto desde la perspectiva constitucional y no es... Bueno, pero lo cierto es que su argumentación era parte de la defensa de Alberto Fujimori, o sea, no la puede sacar de contexto, ¿no? Correcto, ni siquiera es un adelanto de opinión, ya es prácticamente una función que se desempeñó o en todo caso un papel que se jugó y que ahora debiera, por el más mínimo respeto, y además teniendo en cuenta que este es un tribunal constitucional incompleto, porque son 6 magistrados, entiendo que 3 han emitido esta resolución, no se ha convocado a pleno para discutir la resolución, eso también se ha Eso es denunciado. lo que llama la atención, ¿no es cierto? Porque hay 4 votos, 3 a favor de la resolución y 1 diferenciado. El señor Monteagudo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, este tipo de denuncias o de información, cuando sale a la luz, nos deja mucho que desear, Nicolás, y regreso porque me preguntabas qué va a pasar o qué va a hacer ahora el Ejecutivo. Y es que este es un tema de cálculo político. Esto no es un tema, por favor, que nadie piense que eso es un tema humanitario. Esto es lo que, es decir, lo que ha pasado es que por lo que dice Sigrid, no ha habido convocatoria al Pleno que en las circunstancias al Pleno del Tribunal Constitucional, ¿no? Para que participen todos los miembros, que son 6. Han participado 4 en esta votación. De los 4 que han participado, uno, Domínguez Haro, el doctor Domínguez Haro, lo que ha dicho es que se declare improcedente el recurso de reposición que ha planteado el juez de Ica y se le devuelva al juez de Ica el documento. O sea, la decisión sobre el tema, es decir, que todo regrese al juzgado de Ica, no que resuelva el Tribunal Constitucional ordenar la libertad. Y han resuelto a favor los miembros del Tribunal Constitucional, 3, que son Morales Arabia, Pacheco Serga y Gutiérrez Tixe. El problema es que de estos 3 votantes se está planteando un cuestionamiento sobre Gutiérrez Tixe, es decir, con respecto a que participó... Hay 2 cosas de forma, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, su adelanto de opinión, sí. ¿Por qué hacer las cosas de esta manera, por favor? No entiendo. O sea, Eso, ¿por qué sí, enredar, complicar y envenenar una sopa que ya está amarga, ¿no? Y llama la atención, por eso decía que eso no tiene absolutamente nada de humanitario y más bien revictimiza a tantas personas que además vienen o provienen de regiones altamente sensibilizadas por los conflictos sociales de hace un año con la entrada al gobierno de Boluarte. Entonces, yo sí creo, Nicolás, que este cálculo político o este arreglo político le puede costar caro al Ejecutivo con una señora Boluarte que también está investigada por la Fiscalía, que también tiene serios problemas y que eventualmente va a tener que enfrentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se denuncian violaciones de derechos humanos en su propio gobierno. Entonces, yo sí creo que esto es un juego político más. La familia Fujimori ya ha sabido jugar este juego y parte de ello es lo que decíamos. Keiko Fujimori no estaba a favor del indulto hace unos cuantos años, Kenji Fujimori sí. ¿Cómo era el indulto? ¿A través de qué vía? ¿A través de qué solicitud? Es decir, esto no tenía el problema es que ninguna consideración sobre la salud de una persona mayor de edad. Esto es un tema... Pero lo que decida, Dina Boluarte y Alberto Tarola va a tener un pedazo del país en contra. Decide darle el indulto, se le va a tirar un pedazo del país en contra. Decide no dárselo, se le va a tirar la otra parte del país en contra. Y lo más doloroso, lamentablemente, Nicolás, ¿no? es que se está usando, porque casos que tienen que ver, cuando hablábamos de delitos de lesa humanidad, niños, ¿no? Un niño de 8 años, masacre de la Cantuta, Barrios Altos, es decir, se está usando ese tipo de atentados, este tipo de delitos para tapar temas políticos, para amenizar tú los pienses, fines de Sigrid, año. yo le he hecho esta misma pregunta a otras personas que se oponen al indulto a Alberto Fujimori. ¿Tú piensas que debe morir en la cárcel Alberto Fujimori? Mira, yo creo que en tanto no se cumplan estos procedimientos que la propia Corte plantea, tiene que cumplir la condena como cualquier persona cumpliría su condena. Así eso no se suponga trata que... de desearle la muerte a alguien. Es Claro, decir, porque yo además no si proyecta, mira, el otro día nosotros abrimos, tú sabes, Sigrid, los teléfonos para escuchar a la gente y el otro día un oyente me pareció brutal lo que dijo.
Pero se van a morir en la cárcel, decía. Si estamos condenando a Alejandro Toledo probablemente a 25 o 30 años de cárcel, ¿dónde crees que se va a morir? Uno tiene que hacerse responsable ¿No? ante la justicia, Nicolás, de lo que hace, de lo que comete y de lo que se le sentencia. Eso va para Alberto Fujimori, para Alejandro Toledo, para quien mañana esté preso. No se trata de una animadversión a un personaje o a una persona, y no se trata tampoco de pena a una persona en específico y no al resto. O sea, no puede ser que no se exprese dolor más allá de la situación del preso por quienes han visto a sus familiares morir y todavía no tienen justicia. O sea, también hay que tener esa sensibilidad por ese lado, ¿no? Pasemos a otro tema, el de la fiscal de la Nación, su presentación el día de ayer y todo. Están pasando casi cada hora, ocurren cosas en relación a este tema, ¿no? Jaime Villanueva, el principal asesor de la fiscal de la Nación, se ha acogido públicamente a la colaboración eficaz. Ha reconocido que todos los chats son verdaderos, que él actuaba por encargo de la fiscal de la Nación y que lo que estaba haciendo eran transacciones para cambiar votos, contratrato y protección por parte del Ministerio Público en los procesos que tenían los congresistas. Y ha dicho más, ¿no es cierto? Y ha salido libre por eso, ¿no? Y por supuesto. Ahora, la fiscal de la Nación se presenta ayer ante el Congreso y tú llamas la atención sobre este asunto ante la Comisión de Fiscalización y lleva como abogado a Jorge del Castillo. Así es. Mira, yo he llamado la atención y creo que esto ha sido materia de evaluación de parte de los abogados, ¿no? Que debieran de repente hasta plantear una sanción, ¿no? No sé si en la colegiatura, pero en todo caso uno no puede tener, y eso lo dice el código correspondiente, uno no puede tener una relación extraprocesal, es decir, el señor Jorge del Castillo no puede tener una relación de abogado-cliente con quien lo está investigando. Claro, porque el problema es que la condición, ¿no?, de Jorge del Castillo, al igual hay que decirlo, porque Graciela Villasís ha revelado, que, yo no sé si es parte de la confesión de Jaime Villanueva, pero parte de la información con que cuenta hoy la Fiscalía es que Hernán Garrido Leca, otro connotado exdirigente aprista, es una persona muy cercana, asesor directo de la Fiscal de la Nación, asesor que no se sabía que era asesor, ¿no es cierto? Lo normal, lo lógico sería... de la Fiscal de la Nación. Claro, si eres asesor, ¿cuál es el problema de que muestres el rostro? Correcto. ¿No? El problema es el siguiente, que ambos, Jorge del Castillo, que funge como abogado, y Hernán Garrido Leca, están investigados por el Ministerio Público en este momento por el caso Lavallato, el caso Odebrecht. Correcto. ¿No? Jorge del Castillo no solo ha sido explícito en su campaña porque salga Rafael Vela, sino que dijo esto, fíjate tú, lo he tomado del Comercio. Cuando se abrió el año pasado, se anunció que se abrió investigación contra un grupo de dirigentes del APRA por haber participado en el proceso de, por así decirlo, lavado del dinero que Odebrecht le entregaba a Luis Alba Castro. Él dijo lo siguiente: tenemos derecho al antejuicio, dice él, y si alguien nos tiene que investigar es la fiscal de la Nación. No nos negamos a una investigación, si hay que hacerla, que se haga, pero toca a la fiscal de la Nación, no le toca a un fiscal lleno de odios. ¿Quién era la fiscal de la Nación? Patricia Benavides. Correcto. O sea, y ahora es su abogado. Entonces, eso está considerado como falta grave dentro del Código Procesal, y yo entiendo que eso podría tranquilamente sancionársele al señor del Castillo, y creo que además deja mucho que desear de la defensa de la señora Benavides, cuyo, no sé si cálculo político habrá sido pues llevar a otro político al Congreso como mi abogado, pero que en realidad... dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que también eso ha generado una ola de críticas y potencialmente de faltas, ¿no?, a los códigos correspondientes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Nicolás, yo lamento que se hayan dicho tantas entre mentiras y falsas o medias verdades, o incluso no respuestas. Porque algo de lo que se le preguntó y ha quedado claro en hechos es... Primero, que se retiró a la fiscal que se estaba investigando el caso Benavides y el caso de los asesores, y se designó a una nueva fiscal que se reúne con Benavides durante la madrugada, cosa bastante extraña. Dos, que se intervino directamente en la remoción de una fiscal suprema en el caso de la señora Zoraida Ábalos. Eso también ha quedado demostrado con hechos, y en cualquier otro país, a confesión de parte, relevo de prueba. Con lo que estamos escuchando de Villanueva no debiera quedar mayores dudas, pero la señora fiscal sigue, digamos, de alguna manera intentando negarlo. Y en tercer lugar, como hecho, está que se dispuso el nombramiento de la nuera de un congresista para que trabaje en una fiscalía, resolución que firma la propia señora Benavides, y eso también ha sido confesado por el congresista Balcázar. Entonces, si uno tiene esas tres cosas como hechos, porque eso no está, digamos, en tela de juicio, no está investigándose, son hechos, y eso no nos pone a pensar
la falta de probidad o de idoneidad para una señora a seguir al mando de la Fiscalía de la Nación, yo no entiendo qué más tiene que pasar para que se le retire o dé un paso al costado, que se investigue, por supuesto, pero estos hechos ya nos demuestran que no está apta para ejercer ahí, tengo ¿no? que ir a la pausa. Te rogaría que permanezcas con nosotros un rato para seguir y terminar esta conversación. Hay un tema importante ahora. La fiscal de la Nación ya llegó a las oficinas de la Junta Nacional de Justicia, donde está citada para declarar a partir de las 9 de la mañana en la investigación que se ha abierto sobre ella en la Junta Nacional de Justicia, y que es parte de todo este conflicto, porque ella no quiere que la Junta Nacional de Justicia la investigue, y lo que quiere más bien es cambiar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tener una, digamos, amable con ella. Pero en fin, son las 9 de la mañana, estamos en Exitosa, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios la congresista Sigrid Bazán. La pregunta, Sigrid, es decir, hoy se está presentando ante la Junta Nacional de Justicia la fiscal de la Nación, acompañado una vez más de su abogado Jorge del Castillo. Es decir, han decidido perder completamente la forma, pese a que tú advertiste ayer que... Momentito, el señor es investigado por la Fiscalía, que ha reclamado que quien lo investigue sea la Fiscal de la Nación. Y él está haciendo de... O sea, podría entenderse como un devolvimiento de favores. Y eso es un conflicto que es considerado una falta grave. ¿Cómo Nicolás se va a resolver esto? Porque estamos yendo contra el reloj. La Junta Nacional de Justicia está cumpliendo con el procedimiento de escuchar a la fiscal, ¿no es cierto?, Patricia Benavides. A partir de haber escuchado y por lo tanto haber cumplido con el procedimiento del derecho a la defensa, la Junta debería estar, se supone que está ya habilitada para tomar la decisión que quiera tomar. Pero el Congreso ha convocado esta noche a un pleno de emergencia a las 8 de la noche para discutir ¿qué? La destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, esto es una carrera. O el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia ahorita, en la madrugada, o la Junta Nacional de Justicia destituye a Patricia Benavides. O sea, ¿quién lo hace primero? ¿En eso estamos? Y en medio de eso se suma una investigación que la señora fiscal de la Nación mantiene contra la Junta Nacional de Justicia por un hecho falso, que es que la Corte o el presidente de la Corte Suprema habría recibido presiones de parte de la Junta. Esa investigación sigue abierta, pese a que el propio presidente de la Corte, Nicolás, ya ha dicho, yo no he sido presionado, a mí no me han llamado, no me han presionado, la Junta no tiene nada que ver conmigo. Y esa investigación sigue abierta, no entendemos por qué, sino para amedrentar a la propia Junta Nacional de Justicia para que, por supuesto, no suspenda en funciones a la fiscal de la Nación. Entonces, en medio de eso, la Junta de Portavoces de hace 2 días, Nicolás, convoca de manera extraordinaria un pleno. Hoy día hay 2 plenos. Uno regular, vamos a interpelar al Ministerio del Ambiente, si no me equivoco, y otro de emergencia para tocar una moción redactada por el congresista Esdras Medina, que prácticamente parece o es redactada por el abogado de la señora Benavides. La moción dice: investíguese en 10 días a la Junta Nacional de Justicia con fines a remover a sus magistrados por investigar a la fiscal de la Nación. Básicamente, o sea, esa es la moción que se va a discutir hoy a las 8 de la noche, porque antes tenemos comisión permanente también en el Congreso, y probablemente quisieran o querrían aprobar ese tipo de investigación con miras a destituirlos, como tú dices, entre gallos y medianoche, y en un contexto, además, en el que la Junta Nacional necesita, ¿no es cierto?, también cierta estabilidad política para deliberar con respecto a la fiscal de la Nación. O sea, es realmente un juego de ruidos políticos y que además, lamentablemente, desmoviliza mucho a una población que, entiendo, se está organizando para este fin de semana, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no? Lo que está pasando en la política hoy día venía con... Qué ingrato soy, porque yo me muevo mucho en taxi, ¿no? Y escucho a la gente. Y esta mañana venía con el taxista que me decía que él es oyente, como la inmensa mayoría de taxistas de Exitosa, y él me decía esta mañana que él ya estaba saturado de la política, ¿no? Eduardo Apaza se llama, le mando un saludo desde acá, Eduardo, me acordé, Eduardo. Y Eduardo me decía, ¿sabes lo que pasa, Lúcar? Ya estoy harto
estoy harto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las cosas están muy mal, la inseguridad, la crisis económica, y encima los políticos, horrible. O sea, esto ya, como que está harto. Y eso le está pasando a mucha gente. La gente está harta, pero a la vez no... Es decir, los ciudadanos y ciudadanas no son los actores que no están participando de esta película cuando son los dueños de la película, los que deberían decidir para dónde vamos, ¿no? Mira, Nicolás, yo creo que no se está evaluando que todavía, porque creo que esto va a llegar, el impacto de cómo esta corrupción enquistada, acopamiento institucional, en fin, sí tiene a la larga un impacto en la vida de la gente. Quizá ahora no se ve, pero esta falta de gestión del gobierno con estados de emergencia que solo agravan o mantienen la inseguridad ciudadana, el tema del hambre con el alza de los productos de primera necesidad, el tema en realidad de la falta de servicios en medio de una ola de calor porque no va a haber agua y nos vamos a, tener que sobrevivir bajo este superniño que supuestamente se nos viene a inicios del próximo año, y la falta de inversión en la reconstrucción con cambios, porque eso también es un pendiente de este gobierno, se va a sentir. Y yo creo que ahí las necesidades van a movilizarse y van a ser reales. Este tema del indulto de Alberto Fujimori y del no cumplimiento del mandato de la Corte, este tema del ruido político frente a, una vez más, una Fiscalía de la Nación descabezada. Este tema afecta también a nuestro país en términos económicos, macroeconómicos y de inversiones. Entonces, mientras no se sienta esa repercusión, de repente hay una indignación contenida, pero esto va a ir calando, Nicolás, y yo lamento que no hayan salidas institucionales que se estén trazando desde el Congreso. ¿Pero cuál de es la repente salida? También... El problema es que estás atrapado por todos lados por control institucional. O sea, el otro día yo le decía a Susel Paredes, ¿por qué no renuncias al Congreso como en su momento hizo, pretendió ser Dinaca y la ha castigado por eso? Eso es un claro ejemplo, Nicolás, lo que ocurrió con la congresista Calle, de qué pasa si renuncias. Porque para empezar, formalmente no se puede renunciar al cargo. El cargo es irrenunciable. Hay proyectos de ley que yo apoyo y voto a favor el día de mañana si los pusieran en agenda, pero no los ponen en agenda. Quien pone en agenda un proyecto es la mesa directiva o el consejo directivo. Y estos proyectos de ley permiten que el congresista renuncie. O sea, si realmente hubiera un poquito de voluntad, se puede aprobar un proyecto de ley para que el cargo sea renunciable. Aparte de una reingeniería institucional que debería decirnos que el Congreso podría renovarse cada cierto tiempo, cada 2 años, en fin. Esa es una cosa que no se ha discutido por el apuro de la bicameralidad, por el apuro de querer aprobar la reelección. Pero en segundo lugar, una congresista dijo, ok, no puedo renunciar, voy a renunciar a mi sueldo. Porque claro, tiene negocios inmobiliarios en Estados Unidos y en otros países. Entonces, tiene, digamos, un ingreso fijo muy aparte del sueldo del Congreso. No necesita y cuando su hizo sueldo eso la congresista, se le investigó. Y ahora está investigada dentro del propio Congreso de la República. Entonces, ¿realmente qué salida tenemos si no es desde la población organizada? Dentro del Congreso estamos tratando porque ya la agenda, por ejemplo, de adelantar las elecciones y hacerlo bien, que con elecciones primarias, ya simplemente no lo quieren ni discutir. Y hay proyectos al respecto. Ahora, tenemos temas, por ejemplo, Nicolás, y yo quisiera aprovechar de repente saliéndome del tema, pero que son temas económicos. La gente está pidiendo, y hablábamos de la crisis y el impacto que este tema institucional y de corrupción va a tener, está pidiendo el tema de que se solucione las pensiones. ¿Va a haber retiro o no va a haber retiro de AFP? Esa es una discusión que el presidente de la Comisión de Economía prometió para fines de noviembre y hasta ahora no ha agendado. Va a haber una reforma del sistema de pensiones para paliar las consecuencias que podrían tener un eventual retiro, tampoco se ha discutido. El tema de una reforma tributaria que permita también mayor gasto social, pero siempre que haya mayor recaudación. O sea, son temas que el Congreso debiera estar priorizando a fin de año y no lo está haciendo, ¿no? Sigrid, muchas gracias por estar con nosotros.